Bien, vamos a iniciar con nuestros ejercicios y vamos a empezar con los ejercicios del libro. Empezando con este, estamos por si acaso en la página 39 del módulo 2. Así que un momentito, por favor, vamos a escribir eso. Página 39 del módulo 2 de física. Bien, leamos. Un motociclista desea saltar un río de 12 metros de ancho. Para lograrlo, piensa un rato. ¿Hay un dibujo al respecto? Sí hay, así que un momentito. Para lograrlo, piensa utilizar como rampa la pendiente de la orilla y que tiene una inclinación de 15 grados respecto a la horizontal. ¿Qué velocidad mínima deberá tener la moto cuando inicie su vuelo hacia la otra orilla? Ok, entonces según la posición de la moto, yo creo que desde aquí había una. A ver, lo pintaré con otro color, con rojo. Entonces, aquí la moto ha empezado su movimiento con una velocidad inicial y había una rampa con un ángulo alfa que conocemos. Sí, hay una inclinación de 15 grados. Lo que no conozco es la velocidad inicial. Lo que sí sé es que la orilla está a 12 metros desde el punto de partida. El ancho del río es de 12 metros. Así que yo quisiera que la moto tenga una velocidad cuya altura máxima me dé 12 metros de distancia. Entonces, como dijimos, los ejercicios ahora van a ser al revés. Me están dando una respuesta final de los anteriores que hemos hecho. Y más bien hay que calcular una de las preguntas iniciales. De los datos iniciales, perdón. La trayectoria del motociclista obviamente sigue. Está exagerado. Algo así. A no ser que esté aquí, que haya saltado desde ahí. Pero todavía no hemos llevado ese tipo de ejercicios, así que yo voy a suponer que ha saltado así. Ha venido. ¡Ey! No parece, pero esa es la trayectoria que está teniendo. ¿Ya? Sí, un rato. ¿Ya? La foto debe ser que la foto ha partido desde ahí. Eso. Pero ignorando la foto o diciendo que él. A ver, un rato vamos a taparle que el motociclista esté justo por mi trayectoria. Ahí está. Y que el motociclista está acá con su moto, acá saltando. Ay, ¿a qué importa? Ya. Está sentadito en la moto. Parece una motoneta esto, pero ya que. No importa. Bien, entonces este es mi dibujo. Afecta en algo que mi motociclista pareciera que está en el punto de la altura máxima, ¿no? Lo podría ser solo una foto que han colocado, solamente para decir qué es lo que está pasando. Yo quisiera que en el momento que venga la moto, acelera, 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 salta por la rampa y vuela. No sé a qué altura ni me interesa. Lo que sí quiero es que llegue a 12 metros de distancia para que siga avanzando al otro lado. Si se pasa más allá de 12, genial. Pero eso quiere decir que la moto quizás no llega a esa velocidad. Y si llega a menos de 12 metros, bueno, se va a caer al agua, que igual también está bien porque en el agua no creo que se lastime mucho el motociclista. Bien, entonces, mis datos iniciales, los únicos datos iniciales, es que la distancia máxima ha sido de 12 metros de longitud. El ángulo de disparo fue de 15 grados y más bien la velocidad inicial yo no conozco. Estos son los datos. Bien, ¿qué es lo que hago en este tipo de ejercicios? Bueno, ¿cuál era la fórmula de distancia máxima que era del paso 3 en los anteriores ejercicios? La distancia máxima era la velocidad inicial en el eje X multiplicado por el tiempo de vuelo. Pero yo no tengo el tiempo de vuelo. Yo no tengo el tiempo de vuelo. Ya, no importa, no importa. ¿Y qué más puedo hacer? Bueno, a ver. La velocidad inicial en el eje X.
Si tengo mi velocidad inicial, se descompone en una velocidad inicial en el eje X y en una velocidad inicial en el eje Y. Sus fórmulas siguen siendo las mismas. La velocidad inicial en el eje X es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo de disparo. Y la velocidad inicial en el eje Y es también la velocidad inicial por el seno del ángulo de disparo. Entonces, si yo reemplazo esta fórmula acá adentro, voy a tener lo siguiente, que la distancia máxima recorrida por la motocicleta es la velocidad inicial multiplicado por el coseno del ángulo que sí conozco, multiplicado por el tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo es lo que no tengo. Tiempo de vuelo. ¿De dónde se conseguía el tiempo de vuelo en los anteriores ejercicios de la anterior semana? Bueno, sabíamos que el tiempo de vuelo es el doble de mi tiempo de subida. ¿Y cómo se calculaba el tiempo de subida? El tiempo de subida era... A ver, vamos a deducir porque no sé de memoria esa fórmula, así que velocidad final es velocidad inicial más la gravedad por el tiempo, pero esto es una velocidad inicial en el eje Y, y en el momento que yo digo que mi velocidad final va a ser 0, esto no es un tiempo común y cualquiera, es un tiempo de subida, así que de aquí puedo despejar que mi tiempo de subida es la velocidad inicial en el eje Y dividido entre la gravedad. Pero la velocidad inicial en el eje Y hemos dicho que es la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo de disparo. Todo eso dividido entre la gravedad. Si ese tiempo de subida lo reemplazo a mi fórmula del tiempo de vuelo, el tiempo de vuelo es 2 veces la velocidad inicial multiplicado por el seno de alfa dividido entre la gravedad. Y si yo reemplazo todo eso en mi fórmula de tiempo de vuelo, a ver, vamos a copiar y pegar esto, porque no pienso volver a escribir. Ahí está. Ahora, en vez de tiempo de vuelo, yo ya tengo una fórmula que me va a dar el tiempo de vuelo y puedo reemplazar esto a esa fórmula. 2 veces la velocidad inicial por el seno de alfa, todo eso dividido entre la gravedad. Y, sin querer, hemos descubierto una fórmula más para hallar la distancia máxima. 2 veces la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno de alfa por el coseno de alfa, todo esto dividido entre la gravedad. Esta es una nueva fórmula que me bota la distancia máxima con solamente conocer la velocidad inicial y el ángulo de disparo, sin tener que descomponer, sin tener que sacar tiempos de subida, sin tener que sacar tiempo de vuelo, sin tener que estar sacando la velocidad inicial en el eje X o en el eje Y, que es, bueno, eso era descomponer. Reemplazar la fórmula y ya está. Genial. ¿Y por qué no hice esto antes? Bueno, nosotros no les enseñamos a los niños la tabla de multiplicar si es que no saben primero sumar y restar. Bueno, sumar. Y no les enseñamos a dividir si es que antes no saben la tabla de multiplicar y, bueno, restar. Y también sumar a ratos. Entonces. Y aquí hay algo que al año vamos a llevar. En quinto de secundaria, el doble de seno de un ángulo por el coseno de un ángulo por identidades trigonométricas se lo puede escribir de esta manera. Todo eso que estaba en verde es simplemente el seno de un ángulo doble. Rato estoy confirmando eso porque mi memoria de ratos me falla, pero... sí, está bien. Perdón. Todo eso dividido entre la gravedad. Así que aquí tengo dos opciones. Probar uno por uno. Si la velocidad inicial es 1, si la velocidad inicial es 2, si la velocidad inicial es 3, si la velocidad inicial es 4. Borrar este valor de acá, esta figurita y esta figurita y esto de acá. Y poner, ¿qué pasaría si mi velocidad inicial es de 6, el ángulo es de 15 y la gravedad es de 9,81? Y probar uno por uno hasta que me salga. Pero, ¿en serio vamos a probar uno por uno?
no podemos despejar y sacar la respuesta correcta, o bueno, la respuesta final. Sí, de esta fórmula, que es la fórmula de la distancia máxima en función de la velocidad inicial y el ángulo de disparo, y bueno, la gravedad del planeta donde estoy, porque, no sé, por ahí estamos disparando en la Luna o en Marte. Ya. Entonces, yo puedo despejar de ahí esa velocidad inicial. ¿Cómo se despeja? Todo lo que no es velocidad inicial tiene que pasar al otro lado de la igualdad a hacer la función contraria. Es decir, esta gravedad que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Este seno de un ángulo doble que está multiplicándose a la velocidad inicial va a pasar a dividir. Este cuadrado va a pasar como raíz cuadrada. Y listo. Ya hemos despejado una fórmula que me bota la velocidad inicial y yo solamente tengo que reemplazar datos. La distancia máxima que tenía que recorrer era de 12 metros. La gravedad... un rato cambiamos de color de marcador. Velocidad inicial es la distancia máxima, 12, por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Todo eso dividido entre el seno de 2 por mi ángulo de disparo, por mi ángulo doble. 2 por 15. Y todo eso dentro de una raíz cuadrada. Y coloco eso a la raíz cuadrada. Pero para funciones trigonométricas siempre hay que estar atentos a que mi calculadora esté programado en grado sexagesimal. ¿Cómo puedo verificar? Tangente de 45 tiene que salir 1. Sale cualquier cosa menos que 1, tienen que cambiar. Por ejemplo, aquí le pongo Shift Setup, unidad angular 2 y grado sexagesimal 1. Ya está. Ahora sí, a ver, raíz cuadrada de fracción 12 por 9,81. Todo eso dividido entre el seno de 2 por 15. Cierro paréntesis. Y la velocidad inicial es de 15,34. Aquí volvemos otra vez a los problemas que teníamos en movimiento vertical, donde había que deducir las fórmulas, y la deducción es quizás el camino más feo. Pero una vez que hemos deducido esas fórmulas, nunca más tenemos que volver a deducir. ¿Ya? Así que estos, los que están en cuadrado rojo, o bueno, naranja en este caso, no sé cuándo lo habré cambiado ese color, son fórmulas que pueden entrar a su formulario y sería lo mejor sería que lo dibujen al lado de un gráfico que diga así. Listo. Si la pregunta es ¿cuál es la distancia máxima? Utilizamos esta fórmula. Si la pregunta es ¿cuál es la velocidad inicial? Utilizamos esa fórmula. ¿Ya? Entonces, en sí, todas estas dos fórmulas pueden ir acompañados, o deberían ir acompañados de este pequeño dibujito. Ay, ¿por qué está de ese color? Ya está. Y lo pueden colocar a su formulario, que va a entrar al examen. Formularios pueden usar en su examen. Yo les doy ese permiso. ¿Ya? Una vez que tenemos estas fórmulas, y en sí la única fórmula que nos interesa es esta de la velocidad inicial, reemplazamos datos y ya sale la respuesta. Entonces, ustedes dirán, pero ¿nada más? ¿Es todo el cálculo que teníamos que hacer? Sí, es todo el cálculo que hemos hecho.
¿Dónde está lo difícil? Porque siempre les repito que los ejercicios del libro son un poquito más difíciles de lo que estamos acostumbrados por esta parte de la deducción, que ustedes deberían hacer esa deducción. Muchos de ustedes van a poder, pero para los que no pueden es esto entonces. Ya, para los que quieren practicar un poco. Entonces, teniendo ya nuestra fórmula deducida, pasamos al segundo ejercicio, donde me dice que una lanzadora de jabalina logra una marca de 80 metros. Si el ángulo con el que disparó la jabalina fue de 35 grados, me pregunta cuál fue la velocidad inicial. Ok, aquí veamos qué es un lanzamiento de jabalina. Este es un lanzamiento de jabalina. Lanzamiento de jabalina. La anterior semana creo que ya terminó las Olimpiadas, así que han debido ver, quizás, ojalá, uno que otro evento de lanzamiento de jabalina. Que tienen que lanzar esa lanza muy lejos. Lanzamiento de lanza. Sí, pero suena feo, así que le llamamos jabalina. Servía para cazar jabalíes. Ya, perdón. Entonces, esta chica o señora, no sé, ni idea, está lanzando esa espina, púa, monodientes de gigante. Está lanzando eso y ha llegado a 80 metros. Y lo único que sé es que el ángulo de disparo fue de 35 grados. Un rato. ¿Puedo utilizar esta fórmula que hemos deducido en el anterior ejercicio? Sí. Esta fórmula de acá me bota la velocidad inicial y lo único que yo tengo que saber es la distancia la distancia máxima que ha alcanzado el proyectil que he lanzado, el ángulo de disparo y la gravedad del planeta donde estamos. Esos tres datos ahora son los datos del ejercicio. Si yo escribo aquí datos, la distancia máxima, la marca que alcanzó la lanzadora de jabalinas fue de 80 metros. El ángulo de disparo fue de 35 grados y suponemos que están haciendo las competencias esas en la Tierra, así que la aceleración de la gravedad es de 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Así que estos tres datos se colocan a mi fórmula. Mi velocidad inicial es la distancia máxima, es decir, 80 metros, por la gravedad, 9,81. Y todo eso dividido entre el seno de 2 por el ángulo de disparo, 35 grados. Y todo eso dentro de una raíz cuadrada. Y colocamos a la calculadora. E incluso puedo reutilizar esto de aquí. En vez de 12 ha sido 80 metros. Y en vez de 15 en realidad era 35. Y mi velocidad de lanzamiento fue de 28,9 metros sobre segundo. Y ahí termina el ejercicio. Bien. Así que ahora, no, eso sería la explicación de la clase del día de hoy. Así que les tengo que dar una... Ya, no quiero que tengan tareas. Van a hacer trabajo de clases el siguiente periodo. ¿Ya? Así que para el siguiente periodo se conectan a Zoom y van a encender sus cámaras. Enciendan por favor ahora. Y van a trabajar mientras yo les veo, mientras trabajan. ¿Ya? El ejercicio va a estar en la pantalla. Y ustedes están resolviendo ese ejercicio. ¿Ya? Ya, pero es toda la explicación. Esta es mi fórmula. Un rato. Pero alguien va a preguntar. ¿Y si lo que yo tengo es más bien mi altura máxima alcanzada? Es decir, ejercicio. O ejemplo.
Yo tengo un proyectil que yo no conozco el ángulo. Perdón, la velocidad de disparo, pero sí conozco el ángulo. Y yo lo único que sé es que la máxima altura que alcanza es de 20 metros. Su ángulo de disparo es de 30 grados, digamos. ¿Cómo puedo calcular y con qué velocidad inicial se ha disparado? ¿Ya? Hagamos eso. ¿Eso más? ¿Sí? ¿Tenemos tiempo en la clase? Sí, tenemos más de 15 minutos. Bien, entonces, mi primer paso, si hubiera sido un ejercicio común y corriente, hubiera sido descomponer velocidad inicial en el eje X, velocidad inicial en el eje Y. Con esa velocidad inicial en el eje Y, a ver, cuya fórmula era velocidad inicial por el seno de mi ángulo de disparo, que es 30 grados, pero no lo voy a reemplazar. Mi altura máxima, ¿cuál era mi fórmula de altura máxima? A ver, vamos a deducir porque no me acuerdo. A ver, velocidad final, ay Dios, velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por la altura recorrida. Y si mi velocidad final es 0, automáticamente esta se vuelve en una altura máxima. Así que la fórmula de altura máxima era, o es, la velocidad inicial al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad. Esta era mi fórmula de altura máxima. Y si yo reemplazo esto de acá, de mi velocidad inicial en el eje Y, eso me estoy olvidando de escribir, velocidad inicial en el eje Y, yo reemplazo esta fórmula y... Estamos deduciendo ahorita la fórmula, así que esta es la parte fea. Si reemplazo mi ecuación a la fórmula, voy a tener esto. La velocidad inicial por el seno de alfa, todo eso elevado al cuadrado, dividido entre 2 veces la gravedad. Y por propiedades de potencias o exponentes, este cuadrado se distribuye en cada uno de los elementos que se están multiplicando dentro. Así que mi altura máxima es igual a la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por seno al cuadrado de alfa, y todo eso dividido entre 2 veces la gravedad. Entonces, esto de acá es una fórmula que, si yo quiero, lo puedo guardar en mi formulario junto con estas dos de acá arriba. Junto con estas dos fórmulas de distancia máxima y velocidad inicial. Y lo único que tendría que aumentar a mi dibujito es esto. Y máximo. A su formulario, por favor. Ya, esta fórmula roja. Esta fórmula que está en rojo y con esquinas negras me sirve para sacar directamente la altura máxima de mi proyectil directamente con la velocidad inicial, con el ángulo de disparo y con la gravedad del planeta donde estoy, sin tener que descomponer nada. Es lo bonito de esta fórmula. Pero en este ejercicio no me está preguntando ¿y cuál es la altura máxima alcanzada? Me está preguntando ¿y con qué velocidad inicial se tiene que disparar mi objeto? Es decir, otra vez tengo que despejar esa velocidad inicial. Este 2G que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Y de una vez escribamos eso. Y máximo por 2G. Y lo puedo escribir de esa manera porque multiplicación no importa el orden. Todo eso dividido entre el seno cuadrado de alfa. Y todo eso dentro de una raíz cuadrada. Por propiedades de raíces, esta raíz cuadrada se distribuye arriba y se distribuye abajo, y en la parte de abajo, por propiedades de anulación entre raíces cuadradas y exponentes cuadráticos, raíz con cuadrado se eliminan, y yo tengo que mi velocidad inicial es en realidad la raíz cuadrada de 2 por la altura máxima alcanzada por la gravedad. Un rato, no me gusta ese orden. 2 veces la gravedad por la altura máxima alcanzada. Creo que sí, eso me parece más bonito. Porque se parece a la fórmula que ya teníamos antes.
Y todo eso dividido entre el seno del ángulo de disparo. Así que esta fórmula también a su formulario. Y yo solamente reemplazo mis datos. ¿Dónde están mis datos de este ejercicio? Ah, ya. Voy a volver a copiar este ejercicio porque no me acuerdo. Bien. Borramos esto porque era la primera parte de la deducción. Y listo. ¿Cuáles son mis datos para colocar en mi fórmula? Que la altura máxima es de 20 metros. El ángulo de disparo es de 30 grados. Y la gravedad, bueno, suponemos que estamos en la Tierra, así que es 9,81. Así que reemplazamos. La velocidad inicial es 2 veces la gravedad multiplicado por la altura máxima alcanzada dividido entre el seno de... todo eso dentro de una raíz cuadrada y todo eso dividido entre el seno de mi ángulo de disparo. Y si reemplazo en mi calculadora 2 por 9,81 por 20 dividido entre el seno de 30, la velocidad inicial es de 39,62 metros sobre segundo. Y listo. Ahora sí, con esto terminamos nuestra explicación del día de hoy. Mañana vamos a hacer otras deducciones. Y sí, esta semana quiero hacer más práctica de teoría. Y bueno, van a practicar luego los ejercicios que voy a sacar. Y la siguiente semana vamos a hacer más prácticas para prepararnos para el examen que tienen el día viernes. Quedamos en fecha de examen día viernes. Porque quisiera que den de este tema. Sí, creo que quedamos en fecha de examen. Otra vez lo volveré a escribir. No nos olvidemos, examen de física el día viernes 20. No, mentira, hoy es lunes. Viernes 27 de agosto. ¿De qué temas va a ser? Tiro inclinado. Lo que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Quiero que sea así de separadito. No nos olvidemos que el examen trimestral va a ser, de mi materia, el del 31 de agosto hacia quizás 3 o hasta el 10 de septiembre, es que yo sepa. Ya bueno, ya veremos. Sí, del 3, del 2 de septiembre. Del 6 al 10 de septiembre van a ser los exámenes presenciales, que supongo que en mate y física van a ser presenciales. ¿Ya? Listo. Con eso llegamos al final de nuestra clase. En el siguiente periodo vamos a hacer ejercicios, así que conéctense por favor. El ejercicio va a estar solamente aquí en la pantalla de Zoom, no va a estar en el Classroom. ¿Ya? Así que conéctense por favor y díganles a sus compañeros que se conecten. Bien. Chao. Bye bye. Hasta luego.